Noticias Caracol, edición del mediodía. Buenas tardes y bienvenidos a nuestra emisión de Noticias del Mediodía. En minutos les hablaremos sobre la grave denuncia de una madre que asegura que su hija fue abusada en un jardín infantil del ICBF en Bogotá. Además, les contaremos sobre el allanamiento que, según el ministro del Interior, Armando Benedetti, se realizó en su vivienda en Barranquilla, diligencia que habría sido ordenada por una magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Ana Milena, pero antes comenzamos con la historia de José Eduardo Chalá, el taxista que en estado de embriaguez atropelló a 11 personas en San Cristóbal, sur de Bogotá. Durante la audiencia en la que el hombre fue enviado a la cárcel, el fiscal del caso hizo un crudo relato de los hechos, del grave estado de las víctimas y le hizo una fuerte recriminación al conductor procesado. Tatiana Sanabria, ¿qué más dijo el fiscal en la diligencia? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El fiscal del caso contó en detalle el estado médico de las 11 personas afectadas por cuenta de este accidente. Se le entrecortó la voz cuando habló acerca de ese panorama que tienen los dos hermanitos que se encuentran con un pronóstico reservado en la clínica Santa Clara. Pero adicionalmente dijo que con este comportamiento José Eduardo Chalá puso al azar la vida de las víctimas y aseguró que este hombre le dijo a la fiscalía que solo se había tomado 4 cervezas, pero que su dictamen médico legal dice todo lo contrario. Aquí los detalles. Buenos días, mi nombre es José Eduardo Chalá, con número de cédula 7. Él es el taxista que arrolló a 11 personas en el sur de Bogotá el pasado sábado. Esta imagen corresponde a la audiencia de imputación de cargos en su contra por tentativa de homicidio y lesiones personales agravadas. En la sala se le ve con algunas heridas en el rostro, señales del trágico accidente del que sorprendentemente salió con vida. Genera esas lesiones que comprometen seriamente en unas víctimas su integridad personal y en otras su vida. El fiscal del caso cuestionó la versión que el conductor entregó previo a la audiencia. Seguramente no fueron solamente esas 4 cervezas como nos menciona, sino que posiblemente una mayor cantidad de licor. Nivel de embriaguez positivo, no 1 ni 2, sino nivel 3. Frente a la cámara, el hombre luce pensativo, sus ojos entrecerrados, el rostro marcado por heridas y la mirada clavada en el suelo. Parece consciente del peso de una noche que cambió varias vidas para siempre. Esa producción de esos resultados fatales finales en donde compromete la vida de 3 menores y la salud y la integridad de 3 ciudadanos mayores, pues la deja librada al azar. El fiscal fue enfático al describir la irresponsabilidad del conductor, que en una sola noche dejó a 11 personas heridas y a varias familias aferradas a un parte médico desalentador. Siendo usted el director del volante, siendo usted quien en sus manos tenía esa vida, no solo la suya, sino la de diferentes personas en el camino, decide actuar de esta forma. Con la voz entrecortada, el fiscal relató uno a uno los golpes de los afectados. Habló de las lesiones graves en la cabeza, de las columnas comprometidas, de rostros heridos, pero su tono cambió cuando mencionó a los 2 niños, hermanitos, que hoy luchan por su vida. Bastaría pues comprender lo que en este momento están sintiendo los padres de estos 2 niños, quienes desafortunadamente corresponden a un mismo hogar. Padres que más allá de las lesiones que ellos recibieron el día de ayer, pues se reencuentran con una situación y es tener que asumir un nuevo año, venir con estas fechas de navideñas, reencontrándose con esta cruda y por supuesto triste realidad. Acto seguido, con su voz temblorosa, el fiscal regañó al taxista, como si sus palabras fueran también un llamado a la conciencia de quienes lo escuchan. Y es que como soy yo, a mí no me pasa. Como yo tengo experiencia, a mí no me pasa. Como yo lo he hecho antes y he consumido licor manejando, a mí no me pasa nada. Y ese es el imaginario y es muchas veces lo que motiva desafortunadamente estas decisiones absurdas que llevan a estos resultados tan drásticos. Al final, el hombre bajó la cabeza y se declaró culpable. ¿Usted acepta o no acepta los cargos que le fueron imputados el día de hoy por parte del señor fiscal? Sí, señora, sí acepto.
José Eduardo Chala, quien según la policía tiene historial de mala conducción, será trasladado en las próximas horas a un centro de reclusión. Las autoridades esperan que este hombre se convierta en un doloroso ejemplo de las consecuencias de conducir en estado de embriaguez, sobre todo ahora, cuando se acercan fechas críticas. Hora y en ese día fue la materia. La Fiscalía está atenta a la evolución de las víctimas de este accidente, porque de esta depende si hay modificaciones en la imputación de cargos que se le ha hecho a este hombre procesado. Pues hablando de eso, Tatiana, en delicado estado de salud continúan esos 2 menores de edad cuyo pronóstico sigue siendo reservado. Los demás heridos se recuperan en centros asistenciales. María Juliana Reyes, ¿qué detalles se conocen del estado de salud de las víctimas? Catalina, muy buenas tardes. Pues estos 2 hermanitos menores de edad permanecen aquí en el Hospital Santa Clara de la localidad Antonio Nariño. Miren, la menor de 15 años, la hermana mayor se encuentra en proceso de establecimiento de una condición de muerte encefálica y también el menor de 7 años, en este caso, está recibiendo un manejo a través de protocolos para la neuroprotección cerebral y también la estabilización general. Continúa siendo entonces un estado crítico el de estos 2 menores de edad aquí en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Santa Clara. La otra menor de edad de 12 años, también hermanita de ellos, pues se encuentra en observación pediátrica con un parte médico un poco más alentador ante esta tragedia familiar. Fueron 5 personas heridas de esta familia las que resultaron heridas en medio de este aparatoso accidente el pasado 8 de noviembre. También tenemos conocimiento de una 4ª persona que se encuentra, al parecer, en este mismo hospital, pues es un hombre de 27 años quien entró inicialmente a un centro hospitalario privado, un centro de salud privado, y al parecer pues tuvo complicaciones en su salud y fue remitido a este hospital nuevamente. Estamos esperando precisamente el parte médico de la Secretaría de Salud. Recordemos, en horas de la noche, familiares y habitantes del sector de San Cristóbal también estuvieron realizando una velatón, orando por la salud de estos 2 menores, y en las próximas horas se definiría entonces qué pasará con estos niños según su condición médica y también lo que acuerden con sus familiares. 12:39, cambiamos de tema para contarles que las fuerzas militares le siguen muy de cerca los pasos a Iván Mordisco, jefe de las disidencias de las FARC en el Guaviare. Ya se cumplen más de 24 horas de una gigantesca operación contra esta estructura criminal en ese departamento. Juan Andrés Beltrán, cuéntenos cuál es el balance hasta el momento. Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, hace 3 días la inteligencia militar ubicó a cerca de 100 disidentes en un campamento en zona rural de Calamar, esto en el departamento del Guaviare, por lo que los comandos especiales de las fuerzas militares se ubicaron estratégicamente y posteriormente, con el aval, por supuesto, del presidente Gustavo Petro, las aeronaves de la Fuerza Aérea realizaron un bombardeo en la zona. Posteriormente ingresaron más grupos especiales de las fuerzas militares y allí se han registrado combates por casi cerca de 36 horas que se mantienen en este momento. El balance preliminar posterior al bombardeo y la operación militar que continúa en desarrollo es que por lo menos habría 20 disidentes abatidos, 1 más capturado y 5 más que se entregaron a la tropa en esa zona del país. También los comandos de operaciones especiales han encontrado material de guerra, entre fusiles, armas, munición. También encontraron, llama poderosamente la atención, drones cargados con explosivos. Recordemos que esta estructura, que es muy cercana a alias Iván Mordisco, pues es señalada de ser la que hace un par de semanas atacó la casa del alcalde de Calamar con drones cargados con estos artefactos explosivos. A esta hora continúa la operación militar. Se descarta por ahora que entre los abatidos esté alias Iván Mordisco, pero sí verifican si el cabecilla, conocido como alias Pescado y quien estaría detrás de estos ataques, está entre las bajas. Juan Andrés, gracias. 12:41. El gobernador de Arauca solicitó al gobierno nacional más seguridad para su departamento y advirtió que los retenes ilegales del ELN y las disidencias de las FARC son una amenaza constante para la población civil. Más temprano recordó el ataque con ráfagas de fusil que sufrió más temprano. Ya llegando a Tame, a unos 20 minutos de Tame, al paso de un puente que es angosto, de un solo carril, a la salida del puente se encontraban estos hombres fuertemente armados
y de manera inmediata dispararon indiscriminadamente contra nuestro vehículo, que gracias a Dios por el nivel de blindaje pues pudo soportar los impactos que recibió y pudimos trasladarnos enseguida hacia la ciudad de Tame. En esas condiciones recibimos el apoyo inmediato de parte del ejército, que enseguida envió una caravana con tanques blindados. ¿Usted ya había recibido amenazas en su contra o recomendaciones para no realizar viajes en carretera? Nicolás, yo he tenido amenazas en estos 2 años de gobierno, tanto por parte del ELN como por parte del Grupo Armado de las Disidencias. Esas amenazas son de conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y que exigen que cada día pues, yo tenga que reforzar más mi seguridad en el departamento de Arauca. Gobernador, usted se encuentra en su despacho, pero va a seguir saliendo a los diferentes municipios a hablar con la gente, a despachar. En esta labor tan importante que desempeñamos cada día, de ninguna manera, aún con lo fuerte que haya sido esta situación que hemos vivido, de ninguna manera el gobernador puede desistir de seguir cumpliendo con esa responsabilidad que le han asignado. Tras ese ataque en su contra, la pregunta también es, ¿se salió esto de control? ¿No hay forma de proteger a la población? ¿Qué le dice, por ejemplo, el gobierno nacional? Aún así, con los esfuerzos que realizamos día a día, hemos evitado 110 acciones terroristas este año de parte de nuestro ejército, de nuestra fiscalía, de nuestra policía. Aún así, no es suficiente todos los esfuerzos que realizamos, por eso, y teniendo en cuenta que esta es una situación que escala al nivel nacional, una vez más le pedimos al señor presidente, le pedimos al señor ministro de la Defensa, al señor ministro del Interior, para que coloquen más su mirada y que realicen mayores esfuerzos para que en el departamento de Arauca los araucanos podamos tener mayor seguridad y podamos tener esa tranquilidad que necesitamos. ¿Qué medidas va a recibir de respaldo y de apoyo? Y en ese sentido, ¿ha tenido un diálogo con el presidente Gustavo Petro? No he podido hablar sobre este nuevo episodio con el señor presidente. Ayer dialogué con el ministro de Defensa. Inmediatamente nos asignaron 240 hombres nuevos de ejército en el departamento de Arauca. El principal problema son estos retenes ilegales que se establecen por parte de los grupos armados sobre los ejes viales, y como consecuencia de estos retenes ilegales vienen los secuestros que se han realizado de parte de funcionarios de la Fiscalía, de la Policía, del Ejército, y los atentados que enfrentamos sobre estos ejes viales corresponden precisamente a esos retenes ilegales. Por eso le hemos pedido al Ejército, le hemos pedido al Ministro de Defensa que se fortalezca la seguridad y se garantice una mayor presencia de Ejército sobre los ejes viales. A la Fiscalía fue remitido el caso de una menor de 2 años que, según su familia, habría sido víctima de abuso sexual en un jardín infantil del bienestar familiar en el sur de Bogotá. César Chaparro, ¿qué dice el ICBF y cuál es el estado de salud de la menor? Ana Melena, buenas tardes. Según lo que conocemos hace un par de minutos, el estado de la menor, de salud de la menor, es estable, aunque sigue bajo todo lo que tiene que ver con monitoreo médicos y psicológicos. Este caso se conoció a través de una denuncia que hizo la mamá de la menor a través de nuestro Ojo de la Noche de Noticias Caracol hace un par de minutos. Dice la mamá que su hija de 2 años fue abusada, según ella, en un jardín del bienestar familiar. Yo soy la que la levanté, la vestí, la organicé, la llevé a hacer chichi. Incluso yo le miro siempre sus partes íntimas como mamá. Ella no ha presentado nada de esto. Bienestar me responda y ellos me digan qué pasó con mi hija, que muestre las cámaras y que ellos me digan realmente qué pasó, porque llevé a mi hija en perfecto estado.
Las declaraciones que ustedes acaban de ver y escuchar las hizo la mamá a través de Nuestro Ojo de la Noche, pero por protección a la misma menor de edad y al proceso no podemos mostrar este testimonio de la mamá, por eso resaltamos esta información que ya da Nuestro Ojo de la Noche. También al mismo tiempo se ha comunicado o se ha dado a conocer un comunicado por parte del Bienestar Familiar que explica lo siguiente. Dice, la entidad aclara que no existe ningún elemento que indique que la presunta situación haya ocurrido dentro del Centro de Desarrollo Infantil. También dice que el espacio, el lugar donde estudiaba la niña fue el que identificó las señas de alerta de la menor y desde donde se activó de inmediato la ruta de protección. También dice en este comunicado el Bienestar Familiar que ya está activa esta ruta y que las autoridades competentes están al tanto de esta información y de la investigación. Así también lo ha dado a conocer la propia policía a través de Infancia y Adolescencia de la capital del país. Pues esta situación se presenta toda vez que la docente de una institución educativa informa a la madre de la menor sobre un tema que ella nota, unos presuntos enrojecimientos en las zonas íntimas de esta menor. Situación pues que obviamente activa nuestro código blanco y la menor es trasladada de manera inmediata a un centro asistencial para que pues reciba atención médica. En este momento, un grupo especial de Infancia y Adolescencia, integrado por la Policía de Infancia y la Fiscalía General, realizan todo lo que tiene que ver con la recaudación de material, como revisión de videos y testimonios, tanto del establecimiento donde estudiaba la menor, como en la vivienda de la menor, para establecer y encontrar a los responsables de este hecho. Claridad para esa familia. César, gracias. 12:48. Las autoridades aún no han podido llegar a Bocoa, Vaupés, para recuperar los cuerpos de los 4 ocupantes de un avión que fallecieron en un accidente aéreo. Esneider Rico, ¿por qué no han sido rescatados los cuerpos? Catalina y televidentes, buenas tardes. La razón son por las condiciones climáticas, el mal tiempo que predomina en el departamento del Meta y también en la zona de región de los Llanos Orientales y por supuesto en Vaupés desde las 5:30 de la mañana están las comisiones listas para salir, para despegar desde el aeropuerto de Mitú, pero no ha sido posible por las condiciones climáticas. Llueve, escampa y hay cielo muy nublado y esto recordemos que la mayoría de aviones que están en esta zona son aviones de un solo motor o de 2 motores. Aviones pequeños y necesitan un buen clima para poder aterrizar en pistas complejas como por ejemplo la de Bocoa, que es una pista que está prácticamente destapada. Esta es la razón por la que las aeronaves aún no despegan para ir a recuperar los cuerpos. Así está el cielo en Mitú, Vaupés. Totalmente nublado y con lluvia, lo que impide el despegue de aeronaves que están listas para la operación de recuperación de los 4 cuerpos de las personas que perdieron la vida tras el accidente de un avión monomotor. La empresa Nativa Air, en coordinación con los organismos de socorro y las autoridades locales, han dispuesto sus aeronaves para apoyar las operaciones de búsqueda y de rescate. Esta fotografía en la que se ve a Gabriel Gómez Sánchez, de camiseta blanca, y a José Michel Silva, de camibuzo azul, fue tomada minutos antes del accidente en la parte trasera del avión. Adelante viajaba Nadia Valentina Valencia y el piloto Carlos Felipe Ramírez. Los 3 pasajeros eran funcionarios de la registraduría de Vaupés y uno de ellos también era socorrista voluntario. Sí, se trata de José Michel Silva Bernal, era un valiente socorrista indígena que desde hace aproximadamente 12 años pertenecía a esta bella y hermosa institución. Era el presidente del Comité de Defensa Civil del departamento del Vaupés. Los familiares de las víctimas del siniestro aéreo permanecen en el aeropuerto de Mitú a la espera del rescate de los cuerpos. Tan pronto las condiciones meteorológicas lo permitan. De igual manera, la ES Hospital San Antonio de Mitú ha dispuesto una unidad móvil con personal médico y apoyo psicosocial para brindar atención a los familiares de las víctimas que así lo requieran y que se encuentran aquí en el aeropuerto. En el aeropuerto se celebró una Eucaristía en favor de los 4 ocupantes de la aeronave que fallecieron y continúa la espera a que el clima mejore para la operación de rescate.
12:51 se desarrolla a esta hora una diligencia de registro a la casa del ministro del Interior, Armando Benedetti, en Puerto Colombia, Atlántico. El propio ministro reveló que su casa estaba siendo allanada. Margarita Ariza, buenas tardes. Usted tiene más detalles. Hola, Luis y televidentes, muy buenas tardes. Miren, nos encontramos en esta vía que comunica a Barranquilla con el municipio de Puerto Colombia. Estamos exactamente a la altura de la urbanización Caujaral, donde continúa la diligencia de allanamiento a la lujosa vivienda del ministro del Interior, Armando Benedetti. Los medios de comunicación no hemos podido tener acceso al lugar, acercarnos hasta la vivienda donde se realiza esta diligencia debido a la seguridad privada que se mantiene al lado y lado de esta vía que ustedes están viendo en las imágenes. No permiten que podamos acercarnos entonces, pero lo que sí hemos visto salir son vehículos escoltados por patrullas de la policía. Les cuento que tuvimos también algunos videos y fotografías donde se ve el personal de la policía, varias patrullas, igualmente un camión estaca. Todo esto permanece allí en el lugar, aunque el ministro ha dicho que ya la magistrada Lombana salió con las manos vacías, pero en ese momento les contamos que continúan la diligencia, continúa personal de la policía y de la fiscalía en el lugar adelantando esta diligencia de allanamiento en la vivienda del ministro Armando Benedetti. Margarita, gracias. Y ahora vamos a la Corte Suprema, tribunal que adelanta justamente la investigación contra el ministro del Interior. Rocío Franco, recordemos por qué investigan al ministro Benedetti. Pues inicialmente quiero señalarles que la Corte Suprema de Justicia no ha emitido una información oficial frente a este caso. Lo que se sabe es que el presidente de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia alega que esto no obedeció a una orden emitida por la Sala Plena de la Sala de Instrucción y que todo obedecería al caso particular o a una determinación tomada dentro del despacho de la magistrada que compone esta sala, Cristina Lombana. Esta situación pues está siendo analizada por el presidente de la Sala de Instrucción, como también por el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Lo cierto es que lo que se sabe hasta el momento y según nos ha dicho el abogado de Armando Benedetti es que esto obedecería supuestamente a la aprobación de una ley en el 2010 en favor de Euclides Sánchez, de este empresario. Pero esto ha sido denunciado por el propio Armando Benedetti, quien fue el que señaló que había sido un allanamiento en su casa por parte de la magistrada Cristina Lombana. Esto fue lo que dijo. Que la loca, demente y delincuente de Cristina Lombana mandó un allanamiento y no podía porque ella ha sido recusada 2 veces para meterse a investigar mi patrimonio por tener interés en incriminarme y porque ya no soy aforado. Yo dejé de ser senador en el 2022 y está investigando hechos desde el 2025. Eso lo hace solamente un delincuente. Loca porque lleva 7 años investigándome, porque además de eso lleva 200 testigos, porque investigó 50 familiares míos en sus temas financieros. No podía hacerlo. Estas manifestaciones de Armando Benedetti fueron hechas en la Corte Suprema de Justicia, pero específicamente en el Palacio porque fue requerido por la Corte Constitucional dentro del proceso por la crisis en el Catatumbo. Se espera que en los próximos minutos haya algún pronunciamiento oficial por parte de la Corte Suprema de Justicia y si la Corte podía tener o no la potestad de ordenar este allanamiento que según Armando Benedetti y su abogado estuvo precedido por la misma magistrada Cristina Lombana en la ciudad de Barranquilla. Hola, muy buenas tardes. 12:55 nos encontramos en un punto muy importante dentro de esta historia de la tragedia. Es el río Lagunilla. Ustedes lo ven ahora manso, pero en 1985 fue el verdugo de la población de Armero. Marjorie, en esa época se hablaba de que el río ya estaba dando unas señales. ¿Cómo era eso? Sí, señor, tanto el Nevado del Ruiz como el río ya daban señales, Álvaro Freddy, y es que los campesinos de la zona reportaban en todo este cañón que
meses antes hubo una gran mortandad de peces en este lugar. Algunos decían, ya después de la tragedia, que esto se debió a que ya el volcán estaba expulsando ceniza, azufre, y esto contaminó las aguas, y por eso se presentó esa gran cantidad de muertes de peces que obviamente asustó a los campesinos de todo este cañón. Para que ustedes entiendan un poco la dimensión de este fenómeno natural, estamos viendo en este momento una imagen de un sobrevuelo de dron que hicimos recientemente por el cañón del río Lagunilla. El río Lagunilla nace en el volcán Nevado del Ruiz y ese río baja encañonado por la montaña. Marjorie, cuando él sale del borde oriental del cráter Arenas, tenía el equivalente a un río Magdalena pasando por Girardot. Cuando ya llega a este lugar donde estamos parados, según un estudio, una modelación que hizo el IMAD en su momento, Ovidean, tenía un caudal de 23.600 metros por segundo y una altura de 40 metros, Marjorie. Imagínense, y como lo hemos mostrado estos días, la cúpula de la iglesia de Armero estaba a 20 metros, o sea que esta cantidad de material de lodo que bajó dobló la altura de la catedral, de la iglesia de Armero. Y también, Álvaro, como lo decía usted, arriba se une este río con el río Azufrado, ¿no? Exactamente, el río Azufrado se une desemboca al río, aquí en Lagunilla y llega a esa primera avalancha que causa esta lamentable tragedia. Volviendo a hacer los ejercicios de la memoria, hay un punto muy importante aquí en las ruinas de Armero que se llama el Callejón del Duelo. Es una memoria de fotografías, Marjorie. Y es que precisamente lo que se ha tratado de hacer este año es que no se muera esa memoria viva. Por eso se recuperaron algunas fotos y por este callejón se pusieron algunas de ellas ampliadas para que los habitantes de Armero, los sobrevivientes, vieran algo de esa historia de su municipio, Alberto. Veamos la historia. Al fondo se ve el cañón del río Lagunilla. Sobrevolamos las ruinas de Armero, que hoy luce como un valle reverdecido, y en medio de ese inmenso follaje llegamos aquí, donde quedaba la calle 13. El lugar fue el escogido para que las imágenes de algunos armeritas tengan un espacio en la memoria histórica del pueblo. Francisco González es el gestor de esta idea. Él la llamó el Callejón del Duelo. Acá el mejor homenaje era recordar a las víctimas, como decía Regis Debray, el filósofo, la imagen más virulenta que el escrito. El Ministerio de Cultura, las Artes y los Saberes le patrocinó la idea y así se conformó este callejón. Aquí no hay estratos sociales ni recomendados para la foto. Todos son ciudadanos del común. El armerita está recordando, evocando la foto del abogado, del médico, del fontanero, del celador, de la secretaria. Ercilia Ayala, trabajadora del hospital psiquiátrico, Rafael Gutiérrez Zárate, músico y constructor, Edgar Vargas Rojas y su increíble parecido con el también desaparecido Luis Carlos Galán. La lista sería interminable. Francisco no renuncia a su sueño de algún día tenerlos a todos. La idea es esa, algún día que completemos todas estas calles con 25.000 fotos y que la armerita siga recordando, evocando a sus familiares y a sus seres queridos. Ellos vivirán para siempre en el Callejón del Duelo porque no serán olvidados. Dicen por ahí que uno solo muere cuando lo olvidan. Estas imágenes que estamos viendo hacen parte de la memoria, que la memoria es oral, es escrita, pero como decía el mismo director de la Fundación Armando Armero, la imagen es más virulenta que el discurso. Eso es lo que estamos viendo, las imágenes de cómo era la gente, de cómo eran los armeritas, Marjorie. Y precisamente, Álvaro Freddy, esto lo hicimos para rendir ese homenaje a las personas que quedaron en Armero, pero también a los damnificados, a sus familiares, a las personas que por toda Colombia tenían un familiar ahí, porque lo hemos podido ver en redes sociales, que han sacado sus recuerdos, las fotos con sus familias, cuando hacían el sancocho en el río, cuando estaban recorriendo estas carreteras de Armero, y nosotros en Noticias Caracol hemos querido también acompañarlos en este homenaje para que recuerden, para que nunca olviden lo que fue el municipio de Armero. Y precisamente esta mañana estuvimos recorriendo algunas de sus calles con un personaje muy particular de Armero, Álvaro Freddy. El profesor, ¿no? Sí, es el profesor
Freddy es un tocayo, Freddy Ariel Gutiérrez, gestor cultural, tiene una historia maravillosa de cómo se superó en esta tragedia. Estamos acá por la calle 14 de la carrera 21 y llegamos a la esquina de la 14 con carrera 20. Y allí mi papá voltea a mirar a la izquierda y ve a don Isidro Fraser sacando una camioneta. En ella nos subimos, habíamos ya como unas 15, 20 personas, nos subimos en la camioneta, bajamos 30, 40 metros por la 14, vemos con la luz del carro cómo la avalancha, ya venía una montaña de avalancha y se estrella contra el hospital San Lorenzo el 20 de julio. Pues nos regresamos un pedacito y dejamos allí enseguida la casa de doña Trina, una señora que tenía una finca por el corregimiento de San Pedro, ahí frente a la cancha de fútbol. Dejamos el carro ahí, don Isidro lo deja ahí y salimos a pie por la carrera 20 buscando la iglesia del Carmen, que es la calle 15. Pero quedamos atrapados porque ya ha pasado la avalancha que cruzó por el estadio, la avalancha que iba para Guayabal, y eso es un ruido infernal y eso es atrapado sin salida. Al sur está el río y nosotros buscábamos el norte, la parte contraria, buscar salir a Guayabal como sea, eso era, o buscar las lomas del Club Los Pijaos, las lomas de Pindal, eso era lo que queríamos hacer, pero realmente era estar más lejos del río, ¿sí? Realmente no pudimos porque la avalancha ya venía detrás de nosotros subiendo el lodo y igual la avalancha que cruzó el estadio se empezó a venir hacia nosotros y se nos empieza a subir poco a poco ese nivel de lodos. Un poco lo que estamos viendo de las imágenes de archivo, la gente Total. Que era lo que se conocía, no había identidad porque todos eran un solo color. No, ahí no hay estratos, ahí no hay riqueza, no hay pobreza, ahí todos somos iguales y en esos momentos tenemos que ayudarnos todos. Entonces éramos un solo grupo y estamos allí hasta cuando el lodo llegó a nuestro cuello. Cuando llega al cuello, afortunadamente paró, pero nosotros ya estábamos empinados porque ya no... Es decir, el lodo le llegó al cuello y ya ustedes creían que iban a morir en ese momento. Sí, claro. Aunque en el momento no piensa uno en muerte, no piensa en nada, piensa es en mirar qué hacer para huir de ese peligro, ¿sí? De esa amenaza. Hay unos árboles de acacio y nosotros nos aferramos a esos árboles y entre todos nos estamos ahí ayudando, pero todos empinados porque realmente la situación es crítica, es buscar. Afortunadamente la avalancha cesó, porque era avalancha por ambos lados y ahí pudimos descansar un rato. Otra ciudad importante que se vio afectada con esta avalancha fue la ciudad de Honda. Recordemos que el río Gualí, Marjorie, también bajó en una avalancha un poco menos fuerte que la de acá. El río Gualí desemboca al río Magdalena y mañana Honda será escenario de varias conmemoraciones de este hecho. Una de esas es El Olvido que Navega, unas barcas dedicadas a un ejercicio de memoria muy bonito. Las madres de los niños que fueron desaparecidos y que los buscan lanzarán unas barquitas sobre el río que serán pescadas al borde del río Magdalena. También habrá una conferencia del congresista Arango Monedero, recordemos que fue muy importante porque en su momento hizo un debate para visibilizar la situación que se estaba presentando en Armero y desgraciadamente no fue escuchado. En la noche hay otro evento importante. Sí, señora, a las 8 de la noche, ahí en el Teatro Unión, está la premier de la película La hija del volcán. Y realmente nos emociona en Noticias Caracol, Alvarito, porque es una historia que hemos venido acompañando hace muchos años. Una periodista, ella tenía una semana de nacida cuando la tragedia de Armero y fue una de tantas niñas, de tantos niños que fueron adoptados por extranjeros. Ella fue llevada a Europa y cuando ya su familia adoptiva le contó su historia, decidió esta periodista armarse de cámara, micrófonos, asistentes, compañeros y se vino a recorrer Armero. Nosotros la acompañamos a que reconociera ese lugar donde nació y durante todos estos años ella ha documentado el encuentro con su familia, porque afortunadamente nosotros ayudamos a que ella se reencontrara con su hermana. Mañana a las 8 de la noche, la premier de La hija del volcán. Estos son los sucesos que hacen noticia en el mundo a esta hora. El poderoso USS Gerald Ford, el portaaviones más moderno de Estados Unidos, ya llegó al área de responsabilidad del Comando Sur para sumarse a la campaña contra el narcotráfico y el cerco a Nicolás Maduro. Juan Camilo Merlano en Washington, ¿qué se sabe de la llegada? Margarita ingresó por el Océano Atlántico. La última ubicación que se tenía era a unas
a unas 1000 millas náuticas hacia el este de Puerto Rico, y no solamente es el portaaviones USS Gerald Ford, sino que viene acompañado de 2 destructores y de un buque con un sistema de defensa antiaérea que es el USS Winston Churchill. Se suma a este despliegue militar ya masivo en el Mar Caribe, que ha sido calificado por la administración del presidente Donald Trump con el objetivo de hacer frente a los carteles del narcotráfico, y que hasta este momento se ha enfocado en bombardear pequeñas lanchas en el Mar Caribe, en el Océano Pacífico y también un submarino. Y que según analistas y congresistas aquí en Estados Unidos, todos coinciden en que este despliegue militar es mucho más, o sea, es masivo y es totalmente desproporcionado para simplemente realizar operaciones de bombardeo a embarcaciones. Es el poderoso USS Gerald Ford, hace unos días cuando transitaba por el estrecho de Gibraltar. A bordo se ven múltiples aviones Super Hornet, también Growlers, helicópteros MH-60 y aeronaves de vigilancia. Unos 4000 efectivos van a bordo del portaaviones y de los 3 destructores que lo acompañan y que se acaban de sumar al despliegue militar de Estados Unidos contra los carteles en nuestra región, según confirmó la Armada en un comunicado. Reforzará la capacidad de Estados Unidos para detectar, monitorear e interrumpir las actividades y los actores ilícitos que comprometen la seguridad y la prosperidad del territorio estadounidense. Estas fuerzas mejorarán y ampliarán las capacidades existentes para interrumpir el tráfico de narcóticos y debilitar y desmantelar las organizaciones criminales transnacionales. El último registro del USS Gerald Ford lo situaba junto a sus destructores y el buque de mando integrado de defensa aérea y antimisiles Winston Churchill a unas 1000 millas náuticas al este de Puerto Rico, es decir, a unos 2000 kilómetros de distancia, ya en el área de operaciones del Comando Sur. Se suma a un despliegue militar gigantesco del que hace parte el grupo anfibio Iwo Jima y otras 2 embarcaciones, junto a 10.000 efectivos. La movilización se da al tiempo en el que el presidente Trump hace unos días, en entrevista con CBS, aseguró que los días de Nicolás Maduro como líder de Venezuela están contados. Hasta ahora, el operativo se ha enfocado en el bombardeo de 19 embarcaciones en el Mar Caribe, pero también en el Pacífico, dejando al menos 75 muertos. Todos los ataques han sido en aguas internacionales. 2 datos reporta CNN a propósito de estos bombardeos: que el Reino Unido le ha expresado sus reparos al gobierno de los Estados Unidos y que de hecho han dejado de compartir inteligencia en algunas operaciones como protesta a esa campaña de bombardeos allí en el Mar Caribe y en el Océano Pacífico. Y por otro lado, ha trascendido que por primera vez en 20 años Estados Unidos desplegará tropas a territorio panameño. Será a principios del próximo año para un entrenamiento militar en la selva panameña y será por un periodo de alrededor de 3 semanas, pero en todo caso todo en el marco del despliegue militar que ya estamos viendo allí en el Mar Caribe y también en el Pacífico, liderado por el Comando Sur. Juan Camilo, gracias. Y precisamente a la par con la llegada del portaaviones Gerald Ford a la región, desde Moscú el gobierno de Vladimir Putin calificó de ilegales e inaceptables los ataques de Estados Unidos contra las lanchas señaladas de transportar drogas. Esto dijo el canciller ruso, Sergei Lavrov. Con el pretexto de combatir el tráfico de drogas, están destruyendo embarcaciones que, según ellos, transportan drogas sin juicio ni investigación alguna. Y no solo sin juicio, sino sin presentar ningún hecho a nadie. Así es como actúan en general los países sin ley, así como aquellos que se consideran por encima de la ley. Ucrania y Rusia se acercan a los 4 años de guerra sin perspectivas de paz, ni al menos de un cese al fuego. Los ataques a la infraestructura energética son una constante y hasta dejaron sin luz al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en plena entrevista. Fueron 2 cortes de luz los que interrumpieron una entrevista del presidente Volodymyr Zelensky con el medio británico The Guardian. En los últimos días, ataques rusos contra la red eléctrica han desatado apagones en buena parte del país. Ni la capital y ni siquiera el Palacio de Gobierno se han librado. ¿Se fue la luz en el Palacio Presidencial? No todo. Vale. Oh, Dios mío. Si bien el momento pareció inesperado, no generó mayor sorpresa en Zelensky. Estas son nuestras condiciones diarias normales.
Y en medio de un escándalo de presunta corrupción en el sector energético, un ataque con drones rusos en Odessa provocó graves afectaciones en la infraestructura energética y ferroviaria. El camino para la paz es cada vez más lejano y en medio de las tensiones no pasó desapercibido el reclamo de una niña a Vladimir Putin por enviar a su tío al campo de batalla, pese a resultar herido. El instante fue registrado por varios medios internacionales, incluyendo El Mundo. Mi tío está ahora en el frente, está herido en el brazo. Estuvo en el hospital, pero no lo estaban tratando bien. Ahora lo envían a una misión y me gustaría que lo trasladaran a un buen hospital de Rusia. Ambas partes siguen librando enfrentamientos en regiones clave y acercar posturas es una tarea a la que hasta hoy ni otros países han tenido éxito. El cierre del gobierno de Estados Unidos se acerca a su fin, pues senadores demócratas se unieron anoche a los republicanos para aprobar un acuerdo de compromiso. El proyecto de ley pasa ahora a la Cámara de Representantes. Pero, ¿qué es el cierre del gobierno y por qué ocurre? María Teresa Aya, nuestra analista internacional, nos explica. Buenas tardes. El cierre de gobierno en Estados Unidos que termina hoy es el más largo de su historia, 41 días cerrado el gobierno, pero no es el único. Les cuento, es que el año fiscal en Estados Unidos va de octubre 1 a septiembre 30. Esos son los 12 meses que tiene el gobierno federal para ejecutar un presupuesto que, como en todos los países, tiene que ser discutido y aprobado por el Congreso. ¿Qué pasa cuando se llega el 1 de octubre y no hay un presupuesto aprobado? Pues hasta 1980 no pasaba nada. Se trabajaba con base en anticipos al próximo presupuesto, aunque este no se hubiera aprobado. Pero desde ese año, una nueva ley que entra en rigor hace ilegal estos anticipos. Yo no puedo gastar la plata del Estado si esta no ha sido aprobada por el Congreso. Se puede negociar un anticipo legal con el Congreso, pero no se puede hacer sin la autorización de ellos. Eso ha hecho que haya habido un número importante de cierres de gobierno desde ese momento. Este, el más largo. El segundo más largo en el primer mandato de Trump. En el mandato de Obama también hubo uno importante. ¿Qué afecta estos cierres de gobierno? Afecta a cerca de 1.200.000 empleados federales. Esto incluye empleados que trabajan, por ejemplo, en los parques y las reservas naturales como Yosemite. También en los museos como el Smithsonian en la ciudad de Washington, que estuvo cerrado al público estos días. Afecta también al personal militar, 2.800.000 personas. Pero ellos, junto con lo que se llama empleados esenciales, tienen la obligación de seguir trabajando aunque no vayan a recibir un sueldo o ningún ingreso. Y esto es muy difícil para muchos de ellos. Ahora, también afecta a 40 millones de personas que reciben subsidios alimentarios, personas en estado de vulnerabilidad o personas mayores. Y fueron precisamente estas personas las que hicieron que se reabriera el gobierno. ¿Por qué? Porque algunos congresistas demócratas se sintieron solidarios frente a ellos y decidieron que iban a votar a favor de un anticipo legal del presupuesto para que estas personas pudieran seguir recibiendo sus subsidios. Eso llevó a que se abriera el gobierno hoy. Ahora, les hablé de los empleados esenciales. Entre ellos están los controladores aéreos que durante mucho tiempo tuvieron que disminuir los vuelos para que se pudiera volar. ¿Por qué? Porque la gente, cuando no recibe su salario, su sueldo, busca alternativas para pagar las cuentas. Y muchos de estos trabajadores esenciales obligados a trabajar tomaron licencias de alguna manera en estos días. Por eso el presidente Trump hoy, con la noticia que se reabre el gobierno, informó que a los empleados esenciales que no hubieran solicitado licencias y que se hubieran mantenido trabajando, les va a dar un bono que puede ser hasta de $10.000. Teresita, gracias. Filipinas intenta recuperarse de un segundo tifón, el Phung Wong, que golpeó el país tan solo una semana después de que otro dejara devastación y más de 100 muertos. Socorristas con retroexcavadoras y motosierras comenzaron las tareas de recuperación. Cientos de poblados están inundados. El Phung Wong ya deja 25 víctimas mortales y se convirtió en una depresión tropical. Ahora va rumbo a Taiwán, donde ya se experimentan fuertes lluvias.
Una persecución policial terminó en accidente mortal. Dejó 4 víctimas y 11 heridos. El momento quedó captado en la cámara de un helicóptero del Departamento de Policía de Tampa, que presume que dicho vehículo podría estar involucrado en carreras callejeras o piques. La persecución terminó cuando el conductor se estrelló contra un bar muy concurrido. Según el informe, el conductor sería un joven de solo 22 años. Gracias, Margarita. 1:17 p.m. En el plano nacional, en Cali, una joven de 23 años denunció a la Fundación Valle de Lili por presuntamente haber realizado un diagnóstico apresurado que la llevó a un procedimiento para el cambio de género. Nicole Buitrago, ¿qué se sabe hasta ahora de este caso? Ana Milena, buenas tardes. La denuncia formal fue radicada la semana pasada ante un juzgado civil en la ciudad de Cali, precisamente por la defensa de esta joven llamada Laura. Pero realmente esta historia inicia en el año 2017, cuando la joven, para ese momento que tenía 15 años de edad, manifiesta estar viviendo difíciles momentos con su salud mental, episodios de depresión y ansiedad, porque precisamente no se sentía identificada del todo ni cómoda con su género y su aspecto físico. Su familia pide algún tipo de recomendación y los remiten a la Fundación Valle de Lili, en donde manifiestan la joven empezó un extenso tratamiento médico en donde tuvo que consumir diferentes tipos de medicamentos, dentro de ellos hormonas y algunos que pausaban su ciclo normal de menstruación. Para este momento la familia dice que ha decidido denunciar porque conocen que no son el único caso, que para ese momento no tuvieron la información necesaria para tomar otras decisiones y que en este instante la joven, que hoy tiene 23 años de edad, no se identifica como hombre, sino como mujer. Pedro Contreras es el representante de Laura, la joven de 23 años de edad que denuncia haber sido sometida a un proceso de transición de género, guiada por un equipo médico de la Fundación Valle de Lili en Cali. Este tratamiento, según la defensa, inició sin ningún consentimiento informado o autorizaciones previas que el centro médico debía solicitar. La historia comienza con un abuso sufrido cuando estaba en una edad muy temprana, entre 5 y 7 años, y ella crece entonces con miedo a ser mujer, a ver cómo se desarrolla su cuerpo femenino, y empieza a presentar episodios de depresión, de ansiedad, autolesiones, problemas con la alimentación. Y además se ve alimentada de unos contenidos en redes sociales de activistas trans que le dicen a una persona que si no se siente cómoda con su cuerpo, pues es porque está en el sexo incorrecto, ¿no? Alegan ante la justicia que los especialistas del centro hospitalario le habrían entregado un diagnóstico apresurado, con el que iniciaron un tratamiento irreversible, en el que incluso se le dio la autorización para realizarse una masculinización torácica, procedimiento quirúrgico en donde se extirpa el tejido mamario y crean un contorno de pecho masculino. Ellos arrancan a intervenirla, pero en ningún momento les hacen firmar, y esto lo dicen tanto la mamá como el papá como Laura, les hacen firmar el consentimiento informado que la ley exige, que en estos casos la jurisprudencia ha dicho que tiene que ser cualificado. Ellos no tienen memoria de haber firmado ese consentimiento informado, y cuando nosotros, el equipo jurídico, le pidió a la clínica que nos lo enviara, se lo pedimos 3 veces, nunca nos lo hizo llegar. Luego de realizarse este procedimiento, la joven manifestó que no se sentía cómoda y quería revertir el resultado. Decidió alzar la voz y buscar guía profesional para volver a tener aspecto de mujer y emprender esta batalla jurídica. Esto es en 2020, ella dice, yo soy Laura, soy mujer y todo lo que hice fue un error. Pero ojo, porque dentro del tratamiento ella también lo manifiesta. Y esto es muy temprano en 2017, segunda mitad de 2017. Y esto es muy relevante que lo sepa la gente, porque los médicos debieron haberlo tenido en cuenta para el diagnóstico. Cuando usted habla de disforia de género, es una persona que de manera permanente tiene inconformidades con su cuerpo porque piensa que el sexo es el opuesto. Ella no lo mostró de manera permanente. Este caso ha despertado de nuevo un debate sobre el vacío legal que existe frente a las leyes que regulen y estipulen los parámetros para estos procedimientos de transición de género. En Colombia aún no existe una legislación específica alrededor de los procedimientos para las transiciones en menores de edad. Pues este no es un proceso, y lo ha dicho la Corte, que tiene que darse de manera inmediata, sino que hace parte de un proceso muy detallado, juicioso, por parte de diferentes disciplinas de la medicina. Laura se volvió a realizar una intervención quirúrgica para revertir la anterior y espera que su caso sea un precedente para que ningún otro joven o familia pase por esta situación sin estar plenamente informado.
Precisamente hace tan solo unos minutos, la Fundación Valle de Lili emitió el siguiente comunicado manifestando que a la fecha no ha recibido ninguna demanda o solicitud formal relacionada con este caso mencionado y que por respeto a confidencialidad no pueden dar mayor información. Reiteran que la Fundación Valle de Lili es una institución académica y científica comprometida con la atención de alta calidad y que todos los procesos se han realizado siguiendo los protocolos institucionales, dentro de ellos los respectivos consentimientos informados, firmados y registrados según la norma vigente. Las alertas están encendidas en el país por cuenta de la inflación, que lleva varios meses sin ceder y al contrario, está cada mes más elevada. Henry González, ¿cuáles son las cifras reveladas por el DANE y qué dicen los analistas? Catalina, buenas tardes. Son muchos los analistas y exministros del área económica que están preocupados por el rebote de la inflación y razones no les faltan. Miren ustedes lo que está pasando. En octubre, que es el dato revelado ayer por el DANE, la inflación cerró en 0,18%, superior a la registrada en octubre del año pasado. En el año corrido vamos en 4,74%, superior a igual periodo del año pasado. Y en los últimos 12 meses vamos en 5,51%, también superior a lo que se había registrado hasta octubre del año pasado. Cuando miramos las divisiones de gasto para ver qué es lo que más está subiendo, hay unas muy por encima del promedio de 5,51%. Restaurantes y hoteles 7,61%, la educación, los alimentos y bebidas, las bebidas alcohólicas y tabaco, y también el área de la salud, que están por encima del promedio de la inflación. Pero también hay ciudades que están por encima de ese promedio de 5,51%, principalmente Bucaramanga, Pereira, Villavicencio y Bogotá. Cuando uno pregunta qué es lo que está haciendo que la inflación vuelva a subir en Colombia, aparece como protagonista, miren ustedes, el gobierno nacional, por dos situaciones que nos explica en esta declaración el director de FEDesarrollo, Luis Fernando Mejía. Consideramos que hay dos elementos fundamentales. El primero, el abultado déficit fiscal, que este año, de acuerdo con nuestros cálculos, será el 7,5% del Producto Interno Bruto, el segundo más alto en más de 120 años de historia, solamente superado por el de la pandemia. Ese déficit abultado, ese gasto grande del gobierno, presiona el crecimiento de la demanda y, por supuesto, genera impactos en el aumento de los precios y, por ende, de la inflación. El segundo factor tiene que ver con los impactos del aumento del salario mínimo, que con el subsidio de transporte este año subió 11%, con una inflación que, recordemos, el año anterior fue del 5,2%. Visto el informe del DANE, hay entonces en resumen 4 preocupaciones que surgen. La primera, que llevamos 4 meses seguidos subiendo la inflación en Colombia. Segundo, que es la inflación más alta desde septiembre del año 2024. Tercero, que la inflación cerró por encima de las expectativas de prácticamente todos los analistas económicos. Y la cuarta, que estamos en una inflación mucho más elevada que en muchos otros países con los que el mismo DANE ha hecho comparaciones, por ejemplo, Brasil, Chile, México y los países de la Unión Europea. Pero hay también una preocupación muy grande, una amenaza para lo que resta del año en materia de inflación, y de esta nos habla el director de análisis económico de la firma Corfi colombiana. Creemos de hecho que con este dato la inflación va a cerrar este año por encima del 5% y con un tema que nos genera mucha preocupación, que es el alza del salario mínimo. Sin lugar a dudas, no solamente al cierre de este año, sino todo lo que pase el próximo año va a depender de ese incremento que muy prontamente se tiene que negociar. Desde el punto de vista de los hogares, ¿qué es lo que más está pesando en el bolsillo? 4 rubros en particular. En primer lugar, los alimentos, luego los arriendos, los servicios públicos y lo que se gasta uno en los restaurantes. La inflación, como ya todos sabemos, pues afecta directamente los ingresos de los colombianos, porque si sube la inflación no hay salario que aguante. Gracias, Henry. A propósito de esa información, vamos a revisar lo que pasa en algunas ciudades del país, precisamente en Cúcuta, frente a este tema de la inflación. Richard Quiñones, usted nos cuenta.
Según el DANE, la inflación alcanzó el 0,37% en Cúcuta y el tema ya es analizado por el impacto que tiene sobre algunos productos y servicios. En la lista, que es estudiada por la Liga del Consumidor de esta capital, debido a que encarece el estilo de vida en esta zona de frontera, están alimentos y bebidas no alcohólicas en un 0,16%, alojamientos, agua y electricidad, además de combustible, 0,44%. Esta ciudad regularmente ha estado por debajo de los puestos del IPC, pero en esta oportunidad, según los expertos, la cifra no favorecen a la capital norte santandereana. Perdimos el invicto que llevamos a nivel nacional de siempre con los precios por debajo. Este mes fue 0,37 y a nivel nacional fue 0,18. Me refiero al mes de octubre del año 2025. 4 de los 10 de los 12 ítems que estaban mirando fueron favorables y los otros fueron negativos, pero ninguno sustancialmente el doble. Una de las cifras que también fue negativa y llama la atención es la de vestuario, de un 0,68% en Cúcuta, mientras que a nivel nacional fue de 0,22%. Sin embargo, desde la Liga del Consumidor invitan a los usuarios a estar haciendo comparaciones de precios para determinar en qué estamos gastando más y así poder hacer ajustes. Eso en Cúcuta, Richard, gracias. En Medellín el costo de vida tuvo un leve aumento durante octubre de este año. El más reciente informe del DANE revela que la inflación fue del 0,14%, una cifra inferior al promedio nacional. El sector de alojamiento fue uno de los que tuvo mayor aumento. ¿Qué dicen estas cifras? Alfonso Cárcamo, adelante. Cordial saludo. Esto lo que quiere decir es que en Medellín el costo de mantener una vivienda se encareció en octubre. Según el DANE, el rubro de alojamiento, agua, electricidad, gas y combustible aumentó el 0,42%, una de las variaciones más altas del mes. Eso implica que los hogares paisas están destinando más dinero a los gastos básicos del hogar, incluso si otros rubros como los alimentos bajaron 0,51%. Esto puede tener un efecto neutro en la sensación de costo de vida, es decir, se gasta menos en comida, pero se paga más por servicios esenciales. Desde La Lonja a Medellín advirtieron que los aumentos en los arriendos no son necesariamente algo directamente relacionado con que ahora también se alquilen viviendas para turismo. Desde La Lonja creemos que es exagerado señalar que es por culpa del turismo. Posiblemente en algunos casos puntuales o inclusive unidades residenciales o sectores se haya dado algunos casos, pero de ninguna manera podemos, señalar que es el turismo el que está generando el incremento en los precios en la vivienda. No, lo que es una realidad es que nosotros en Colombia, en Medellín y en Vallaborra tenemos que producir más vivienda, porque si seguimos construyendo menos vivienda de los nuevos hogares, seguirá la presión alcista de los precios. En lo que tiene que ver con las cifras del DANE entre octubre del 2024 y de octubre del 2025, los 12 meses, los precios relacionados con la vivienda y los servicios básicos en Medellín aumentaron en promedio 6,04%, lo que en palabras simples significa que hoy mantener una vivienda en Medellín cuesta alrededor de 6% más que hace un año. Alfonso, gracias. Y Barranquilla es una de las ciudades que registró una de las inflaciones más bajas en el país durante el mes de octubre. Según el DANE, el costo de vida disminuyó en la capital del Atlántico. Argemiro Pion nos cuenta por qué se dio este comportamiento. Argemiro. Bueno, mire, el DANE reporta que durante el mes de octubre Barranquilla tuvo una variación del 0,35%, lo que quiere decir que es una de las ciudades donde más disminuyó la inflación. Y estos buenos resultados se explican principalmente por la reducción en los precios de servicios públicos, alimentos y restaurantes, lo que se refleja también en un menor costo de vida. Las autoridades locales lo atribuyen además al buen manejo financiero de la ciudad. La mejoría de las condiciones de la gente, su educación, su salud, y eso pues está generando finalmente un círculo virtuoso de mayores recaudos impresionantes, casi que estamos doblando los recaudos de hace 2 años, y una inversión social que genera, por supuesto, mucha prosperidad y crecimiento. Bueno, pero además el DANE reporta en Barranquilla una caída de precios del 1,04% en alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, así como una disminución del 0,25% en precios de alimentos y bebidas no alcohólicas y del 0,3% en precios de restaurantes y hoteles. Inflación. ¿Por cuáles productos o servicios siente que se ha visto más golpeado su bolsillo y la economía de su hogar? Los leemos en @noticiascaracol.
Desde hoy, la capital del Valle del Cauca se convierte en el epicentro de la danza mundial con la inauguración de la 7ª Bienal Internacional de Danza de Cali 2025. Más de 500 bailarines de 7 países llenan de ritmo y color los escenarios de esa ciudad. Y desde Cali está Stephanie Perlaza con todos los detalles. Catalina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, por eso yo los estoy saludando a esta hora. Desde el emblemático e imponente Teatro Municipal Enrique Buenaventura, uno de los escenarios donde se va a poder disfrutar de esta 7ª edición de la Bienal de Danza de Cali, un evento cultural que reúne, por supuesto, a bailarines, a coreógrafos, a investigadores y los amantes de la danza en general. Es un encuentro donde converge la danza tradicional, la danza contemporánea y también la danza folclórica. Usted ya lo decía, 500 bailarines que sí, ya están aquí en Cali. Ellos vienen de Francia, México, Brasil, Alemania, Suiza, Isla Guadalupe y por supuesto también compañías de baile local. Para hablar de este tema, de lo que trae la Bienal este año, nos acompaña a esta hora Juliana Reyes. Ella es el curadora de la Bienal Internacional de Danza de Cali. Juliana, ¿y con qué viene la Bienal en su 7ª edición este año aquí en la capital del Valle? Buenas tardes y bienvenida. Hola, buenas tardes. Bueno, la Bienal este año tiene un foco muy especial que es a Cataluña, que es en realidad una región de España donde convergen cantidad de disciplinas dancísticas y de formas de entender la danza. Tenemos esta noche el protagonista, que es La Veronal, una compañía importantísima española, y además pues yo creo que centrándose en Colombia con los pueblos indígenas, un foco bien importante del Caribe y el Pacífico. Hay becas de creación para distintas agrupaciones dancísticas, talleres, residencias. Es un evento muy especial al que esperamos que acompañen y vengan todos a los teatros caleños a ver danza. Juliana, gracias por estar con nosotros. Sí, señora, desde hoy y hasta el próximo 17 de noviembre serán 7 días de puro arte y de pura danza en la capital vallecaucana. Pues como les decía inicialmente, los estoy saludando desde el Teatro Municipal Enrique Buenaventura, que a propósito les cuento, este año el teatro cumple 98 años. Es uno de los escenarios artísticos y culturales más antiguos de la ciudad y por eso también nos acompaña a esta hora su director, Jaime Andrés Tenorio. Buenas tardes, bienvenido a Noticias Caracol. ¿Y cómo recibe el teatro en sus 98 años esta Bienal? Muy buenas tardes, pues aquí estamos súper contentos de recibir una nueva versión de la Bienal, donde vamos a estar no solamente en la sala principal del Teatro Municipal Enrique Buenaventura, sino también en el teatrino. Vamos a estar durante toda la Bienal en funciones en la tarde y en la noche para que vengan todos los caleños y todos los que nos visiten a nivel nacional. Importante lo que dices, estamos próximos a cumplir los 98 años este 30 de noviembre y vamos a empezar la restauración de esta obra que es importantísima, patrimonio de la nación, el próximo año, para que dure otros 100 años a partir del 2027. Jaime, gracias por estar con nosotros en Noticias Caracol. Noticia, además, se va a restaurar este hermoso escenario, pues con estas imágenes de la escenografía ya montada aquí en el Teatro Municipal, en el escenario principal del Teatro Municipal. Les cuento que a partir de las 6:30 de la tarde aquí se presentará danzantes de pueblos indígenas de Colombia, de Teatro Cenit, y también, como ya nos comentaba Jaime, a las 4 de la tarde se llevará también otra presentación en el teatrino del Teatro Municipal con En Cali se baila así. Una programación variada, amplia para todos los gustos, para los amantes de este arte, de la danza en la ciudad y por supuesto la invitación también para ustedes, mis queridas Cata y Ana Mile, para que, hombre, ya empiecen a bailar. En Cali ya estamos danzando, es en noviembre y por supuesto ya la agenda cultural está lista, así que ustedes saben, todos los caminos ya conducen a Cali. Mucha atención que hasta ahora es noticia en Antioquia, un deslizamiento de tierra en el municipio de Pueblo Rico, suroeste del departamento. Esta emergencia deja hasta el momento 3 personas fallecidas y otras 2 más lesionadas, según el reporte entregado por el Departamento de Gestión del Riesgo DAGRAN. Adicionalmente hay un sinnúmero de animales como cerdos, vacas y gallinas que también perdieron la vida en esta contingencia derivada de las fuertes lluvias de las últimas horas. El movimiento en masa provocó afectaciones en las veredas La Sevilla, Galilea, Los Gómez, Santa Bárbara y El Cedrón. Autoridades piden a las comunidades estar alerta ante cualquier emergencia e informar oportunamente para evitar más tragedias como estas.
A esta hora es noticia en Nariño, un nuevo ataque, hostigamiento que recibió la estación de policía del municipio del Peñol, en el suroeste del departamento de Nariño, donde, según informaciones oficiales, armas largas y durante varios minutos estuvo recibiendo disparos la estación de policía. Según las autoridades, 2 uniformados de la policía quedaron levemente heridos. Según algunos habitantes de la zona, también se habrían atacado con drones la estación de policía. Según las autoridades, los responsables sería el grupo de Iván Mordisco, como una retaliación por los bombardeos tomados o realizados por el gobierno nacional. A esta hora la noticia en el departamento de Córdoba son las inundaciones que se registraron en el municipio de Montelíbano tras un fuerte aguacero que azotó este municipio del sur de Córdoba. Estamos hablando de afectaciones en más de 15 barrios de esta población. Uno de los sectores más afectados es Villa Clemen, donde el agua alcanzó un poco más de 50 centímetros, dejando decenas de familias damnificadas, quienes lo perdieron todo. Hablamos que se le mojaron los enseres de sus viviendas. A esta hora, organismos de socorro realizan el censo para determinar el número de familias afectadas. A esta hora es noticia cómo autoridades de Colombia y Ecuador, en medio de una operación binacional, capturaron a 3 personas que, según el ejército, harían parte de una red de narcotráfico al servicio de Iván Mordisco y que desde hace un tiempo estaría enviando cocaína a países de Centroamérica y también a los Estados Unidos. Una de las 3 personas capturadas es alias Borucha, capturado en el sector de Mojarras, en el municipio de Mercaderes, en el sur del departamento del Cauca. Sobre alias Borucha, según el ejército, recae una circular azul de la Interpol y es solicitado en extradición. En medio de esta operación binacional también fueron capturadas otras 2 personas, una en Ecuador por autoridades ecuatorianas y otra en la ciudad de Bogotá por autoridades colombianas. A esta hora es noticia la determinación tomada por la Corte Constitucional, que exhortó a todos los despachos judiciales para que eviten la colocación de símbolos religiosos en los lugares donde se toman decisiones. Esto con el fin de respetar la neutralidad religiosa, que según el alto tribunal no está relacionado con promover el ateísmo, sino en evitar la exclusión de otras religiones. Señala que en algunos lugares sí se podrán exponer símbolos religiosos, pero siempre y cuando se justifiquen de manera necesaria. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A las 2:09 de la tarde es hora de activar el radar de la política e iniciamos con las peleas y conflictos internos entre candidatos y también partidos políticos de la derecha en Colombia. El Centro Democrático está sin encuesta para elegir a su candidato. Vicky Dávila y Abelardo de la Espriella protagonizan conflictos en redes sociales. Hay molestias internas en el Partido Conservador por los avales que quieren dar de cara a las elecciones, y a esto se suma el nuevo enfrentamiento que tenemos en este momento con la Fuerza de las Regiones. El motivo es una carta que publicó el exgobernador de Meta y precandidato presidencial Juan Guillermo Zuluaga. Ahí dice que los otros exgobernadores que integran la Fuerza de las Regiones están cambiando las reglas del juego. Se espera que a finales de este mes una encuestadora internacional decida quién va a liderar la bandera de las regiones. Pero ya Héctor Olimpo advierte que no se han cumplido los acuerdos pactados. Correrías en territorios y decisiones a las consultas. Pues hablamos con ellos dos y la polémica sigue creciendo. Vean ustedes. Que yo observo un acto de lealtad del candidato Juan Guillermo Zuluaga con el grupo, porque ha decidido hacer pública, sin consentimiento nuestro, una discusión interna que teníamos. Si no tenemos definida la encuesta y no tenemos definida la consulta y tampoco hemos hecho las salidas regionales, ¿cómo vamos a pretender tener un candidato escogido para el 30 de noviembre si no nos han dado los tiempos para tomar las decisiones que tenemos que tomar y para cumplir con los compromisos? Yo soy el que estoy incómodo porque están cambiando las reglas del juego. Cumplir la palabra es muy importante. Nosotros hace más de 6 meses hicimos un compromiso de que nosotros éramos el primer equipo político en Colombia que definía una fecha y definía un mecanismo. Y ahora Héctor Olimpo quiere cambiar el mecanismo y quiere cambiar la fecha. Entonces yo lo que digo es, no señores, cumplamos la palabra.
Pues bien, la próxima reunión entre ellos dos, junto a Aníbal Gaviria y Juan Carlos Cárdenas, será este jueves, en donde buscarán pues limar esas asperezas. Los que continúan en conflicto son los candidatos del Centro Democrático. Después de la polémica entre Miguel Uribe Londoño con la mayoría de otros precandidatos, ya no tienen encuestador internacional para definir quién va a representar al partido de cara a las elecciones. Fuentes cercanas nos cuentan que el ambiente está tenso. Es una delicada situación a la que se le suma una carta firmada por 200 jóvenes del partido reprochando la situación y hasta pidiendo que Miguel Uribe padre se baje de la precandidatura. Hablamos aquí en Noticias Caracol con María Fernanda Cabal y ella advierte un complot. Y ver que el tiempo corre, la gente espera y suceden filtraciones a los medios que vuelven pública una controversia interna, deja mucho que desear y por eso yo he planteado que siento que hay intereses de afuera para que no se dé este proceso. Pues nos cuentan que el director del partido, Gabriel Vallejo, y el presidente Álvaro Uribe pues buscarán una nueva empresa internacional para que al 28 de noviembre escojan a su candidato único. Y cambiamos de tema porque uno de los políticos más importantes de Colombia reaparece. Se trata de Germán Vargas Llera, líder máximo de Cambio Radical y es director de este partido. Su regreso está motivado por las elecciones legislativas y presidenciales del 2026. Después de 7 meses de estar ausente, regresará hoy para reunirse en horas de la tarde con todos los congresistas del partido. Hablamos de 11 senadores y 18 representantes a la Cámara para hablar sobre varios temas. Uno, cómo van a estar conformadas las listas al Congreso y qué nombres van a aspirar. Y dos, con qué partidos van a tener una posible alianza política. Vamos a ver cómo avanza esta reunión en horas de la tarde. Pero por la otra orilla política, nos vamos a la izquierda, hay polémica por la aceptación de cargos de la Unión Patriótica ante el CNE en el caso de financiamiento de la campaña Petro Presidente. En un documento admiten que se vulneraron algunos topes menores con el fin de que les den vía libre a la unión del pacto histórico. Sin embargo, hoy se retractaron en unos puntos claves. Según ellos, errores en la identificación de los magistrados y del objeto del proceso. Gabriel Becerra habló con nosotros y esto fue lo que dijo. Y lo que hemos hecho es aclarar que ese proceso no es parte del allanamiento que hace la Unión Patriótica, de la aceptación de cargos, que corregimos y sí aceptamos los otros porque son los que nos informó el mismo Consejo Nacional Electoral, están relacionados en el caso concreto en la Unión Patriótica y con eso pues queremos superar la condición suspensiva de la resolución que le dará vida ya al pacto histórico. Y hablando del pacto histórico, Daniel Quintero acaba de mencionar que él no iría con su lista al Senado de la República, por supuesto, con el pacto histórico. Va a ser aparte. Dice que se separa, que se aleja precisamente de esta lista que ya tuvo consultas el pasado 26 de octubre. Con esto terminamos entonces el radar de la política. Vamos a un corte de comerciales, ya regresamos. Horas, una fuerte explosión en el sur de Neiva dejó una persona muerta y varios heridos. La emergencia se originó en una vivienda donde presuntamente almacenaban y fabricaban elementos pirotécnicos. Belsi Trujillo, ¿qué fue lo que pasó? Catalina, muy buenas tardes. Mire, con Noticias Caracol llegamos al punto exacto en donde ocurrió esta tragedia tempranas horas del día de hoy, hacia las 6:15, 6:20 de la mañana, aquí en una vivienda en donde al parecer almacenaban elementos pirotécnicos, pues hubo una explosión. Según las versiones preliminares, las autoridades indican que aproximadamente 10 viviendas aledañas a este lugar donde estamos resultaron afectadas. Algunas quedaron completamente sin techos, otras viviendas con afectaciones en sus paredes, vidrios destruidos. Las personas afectadas están solicitando apoyo a las autoridades locales para poder solventar esas pérdidas económicas que han tenido. Esta situación dejó un hombre de 44 años de edad fallecido. Hay otros heridos, según informan desde bomberos oficiales de Neiva, y dentro de estas personas estarían menores de edad. Esta mañana, primera hora, las actividades cotidianas de los habitantes del barrio Las Acacias, en el sur de Neiva, se vieron interrumpidas por una fuerte explosión. Los niños. Según versiones preliminares, la emergencia se habría originado en una vivienda donde presuntamente se almacenaban y fabricaban elementos pirotécnicos, actividad que generó la detonación y el incendio. Como a las 6:15 de la mañana escuché un estruendo muy tenaz, muy impulsivamente, y
vi una llamarada y luego siguieron sonando los cohetes y como juegos periuténicos, silbaban silbidos y de todo y hacían chispas y de todo. Tras la explosión, un hombre de 44 años de edad, identificado como Luis Herrera, murió, mientras otras personas, entre ellas varios menores de edad, resultaron heridas. Se están hablando de 3 heridos, 2 menores de edad y un adulto de sexo femenino que se encuentra en la clínica en este momento. Estamos por confirmar. Unidades del Cuerpo de Bomberos y organismos de socorro controlaron las llamas en menos de 30 minutos. Entonces se logra el control del fuego y el control de riesgos asociados. En este caso estamos hablando de la parte eléctrica y de la fuga de gas que se presentaba en el sector. Las autoridades adelantan las investigaciones y reiteraron el llamado a evitar la manipulación de pólvora, especialmente por la proximidad de la temporada decembrina, cuando aumenta la comercialización de productos pirotécnicos. 2:25 p.m. La Corte Constitucional realizó una audiencia pública sobre la crisis humanitaria en el Catatumbo. El alto tribunal busca determinar si se han cumplido o no las órdenes que se han dado para superar los desplazamientos, los atentados y las amenazas. Rocío Franco, buenas tardes. ¿Qué dicen las personas afectadas? Pues las víctimas del norte de Santander, en la región del Catatumbo, se han declarado preocupadas ante la Corte Constitucional. Dice que si bien hay algunas mejoras, algunos alivios, lo que se evidencia es una falta de articulación con las instituciones, porque señalan que llegan algunas entidades y no del orden nacional y no se contactan, por ejemplo, con las secretarías. En este sentido, pues las víctimas han pedido articulación y una labor del gobierno nacional que sea efectiva para evitar el tema del desplazamiento. Esto fue lo que dijeron. Hay una desarticulación total. Tenemos donde han llegado ofertas, incluso yo estuve acompañando una oferta, la feria de educación, una feria tan importante pero que desafortunadamente estamos viendo que no está siendo acompañada por el territorio. Y esta es una de las grandes dificultades porque no podemos seguir trabajando de manera desarticulada. Si tenemos una feria educativa, tenemos que invitar también a la Secretaría de Educación, tanto del municipio como del departamento. Señalan algunas víctimas que los niños, después de retornar luego del desplazamiento, no tienen cupos escolares. Pero la Corte está preocupada porque se ha hablado ya de 60.000 desplazados, un aumento de por lo menos el 300% de ellos. Así lo ha señalado la magistrada ponente. Aunque el gobierno declaró restablecido el orden público el 23 de abril, la información recabada por las salas especiales de seguimiento indican que la crisis humanitaria persiste y sigue siendo muy grave. La vigencia y gravedad de la crisis se evidencia en la alerta temprana de inminencia número 017 de 2025, emitida por la Defensoría del Pueblo el pasado 29 de octubre, que advierte sobre el riesgo inminente de violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario en Tibú, donde la confrontación entre grupos armados ilegales persiste y se ha intensificado. El informe documental del uso de minas antipersonales, ataques a la población civil, homicidios. Es por esto que la Corte ha requerido la presencia del ministro de la Defensa, quien estuvo aquí, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación, para resolver esta situación que se da en medio del fuego cruzado entre el ELN y las disidencias de las FARC. Ya veremos qué pasa, Rocío, gracias. En otros temas, Francia autorizó la extradición de Julián Cifuentes, el confeso asesino del padre Darío Valencia. En Pereira, sus familiares esperan que se haga justicia en este caso. Después de 18 meses de silencio, dolor y esperanza, por fin se vislumbra justicia en el caso del padre Darío Valencia Uribe, párroco de la Iglesia María Auxiliadora de Pereira. El sacerdote habría desaparecido en abril del 2024. Sobre las horas de la mañana yo me comunico con él o él se comunica conmigo a solicitarme un favor. Quedamos de hablar más tarde y ya sobre las 5 de la tarde que llego a la parroquia a cumplir con el favor que me había solicitado, pues me dice su sacristán que el padre Darío no aparece. Pidiendo el pronto regreso del padre Darío Valencia Uribe. Durante meses su paradero fue un misterio que conmovió a toda la comunidad.
Su cuerpo fue hallado en una zona rural de Belalcázar, Caldas, confirmando el peor de los temores. Había sido víctima de un crimen. El sindicado logró salir del país a esconderse en Francia y allí fue capturado por las autoridades. Según lo manifestado por las autoridades, él ya después de que viaja a esta comisión, una comisión que pues tardó en viajar pero que en últimas pudo hacerlo, confiesa dónde arrojó al padre. Efectivamente se hace la búsqueda, buscan en un sector entre lo que es Belalcázar y San José y logran dar con el sitio. Las investigaciones de la Fiscalía señalaron a un hombre cercano al sacerdote como el responsable del asesinato. Según las pruebas y este video, él fue la última persona vista con el padre, quien habría trasladado su cuerpo en una camioneta hacia una zona apartada donde lo arrojó a un abismo de 40 metros. Posteriormente, huyó del país. En cabeza de la DIJÍN Interpol va a activar un grupo de policías para desplazarse hasta Francia y poder ya traer y materializar la extradición del ciudadano Cifuentes para ponerlo a disposición de las autoridades colombianas. Se espera que el sindicado llegue a Colombia en diciembre para responder ante la justicia. Los accionistas de Ecopetrol reunidos hoy en una asamblea extraordinaria aprobaron un cambio a los estatutos para que un trabajador de la compañía pueda ocupar un puesto como miembro de la junta directiva de la estatal petrolera. Laura Rojas, usted nos cuenta los detalles. Ana Milena, buenas tardes. Cambios en los estatutos de Ecopetrol para que uno de los trabajadores entre o ocupe uno de los puestos de la junta directiva. ¿Cuáles serían esos requisitos? Podría ser tecnólogo y que lleve por lo menos 12 años en la petrolera. En el caso de que el aspirante sea un directivo, debe renunciar a su cargo para una elección interna dentro de los sindicatos y ese nombre llegue a la plancha en la asamblea oficial, que siempre es en marzo de todos los años. Reaccionó positivamente el ministro de Hacienda y también el presidente de la USO, sindicato de Ecopetrol. Pero ahí el criterio fundamental es que los trabajadores que han sido el alma y la vida de esta gran empresa tengan sin limitaciones tener la posibilidad de participar de la junta directiva o con requisitos elementales básicos, porque ellos son los que conocen la realidad de la empresa, conocen la vida de la empresa. Bueno, si un trabajador, por ejemplo, hace parte de una operación, en un cuarto de operaciones, o hace parte de una operación de mantenimiento, ese trabajador tiene 12 años de experiencia en Ecopetrol, es tecnólogo, es técnico, ese trabajador puede postularse para ser parte de la junta directiva y, por supuesto, surtir todo el proceso de elecciones. Al ministro de Hacienda también se le preguntó sobre ese negocio de sacar petróleo a través de la modalidad de fracking en Estados Unidos y dice que sí, se está contemplando la posibilidad y que hay que acelerar ese camino posteriormente a esa transición energética política del gobierno nacional. Gracias, Laura. El DANE reveló hoy resultados del Censo Económico, una nueva medición que incluye grandes empresas, economía popular y negocios informales. Luisa Fernández, ¿qué cifras tiene ese reporte? Tatiana, muy buenas tardes. Antes de darle las cifras, deje explicarle qué son unidades económicas urbanas. Esta que está aquí, que la conocen muy bien los colombianos, es una unidad económica urbana y tiene que ver con las empresas formalmente constituidas. Esas hacen parte de la economía colombiana, pero los almacenes que están a mi espalda también forman la economía colombiana y esas son unidades de economía popular. Y muy seguido a sus almacenes están los vendedores ambulantes, que hacen parte de la economía informal. Todas estas unidades hacen parte de la productividad y de la economía colombiana. Ahora bien, sumándolas todas, tanto grandes empresas como economía informal, hay 2.005.603 unidades de productividad o de economía urbana. 1.800.000 de esas son grandes empresas como la que está aquí a mi espalda y 219.000 hacen parte de esa economía popular y de la economía informal. Las unidades económicas, que no son más que empresas y negocios que están en la urbanidad colombiana, pues el 53.1% hacen parte del comercio, el 32.3% hacen parte de los servicios y el 5.2% hacen parte de las industrias. La directora del DANE habló sobre esta nueva medición con la que se le tendrá un mejor pulso a la economía colombiana. Esto dijo.
Tenemos ahora la estructura de todos los negocios, establecimientos, todas las unidades económicas, pero con grandes innovaciones. Primero, tenemos una muy buena medición de lo que es la economía popular a nivel censal, que son los únicos operativos que llegan hasta nivel de municipio. Todo el departamento y todo el municipio de los 1.102 municipios que tenemos en el país. Esta información también viene a alimentar cuentas nacionales, que es como medimos el PIB, precisamente la economía colombiana. Entonces vamos a tener unos insumos técnicos que van a ser fundamentales. Mira, hay que aclarar que este tipo de unidad económica se mide por empresa, es decir, no importa si tiene cientos de sucursales en el país, se mide solo por la Secretaría Jurídica de la empresa, lo que contaría como una unidad económica. ¿Pero para qué sirve esto? Para saber de dónde sale la plata y cómo se está moviendo en Colombia, lo que ha dinamizado la economía y por supuesto los recursos que tenemos como país y cómo vamos avanzando en esa materia, también en empleabilidad y en productividad. Gracias, Luisa, por el reporte. En otros temas, comenzó la cumbre de cambio climático más importante a nivel mundial. Durante 2 semanas, más de 50.000 personas, entre científicos, representantes gubernamentales, ONGs y comunidades, se reúnen en Brasil para hablar sobre calentamiento global. Katrina Melgisovsky nos cuenta más. Un saludo a las personas que nos ven en este momento por Noticias Caracol, y yo los saludo con una noticia bastante importante, y es que inició oficialmente la cumbre de cambio climático más importante a nivel mundial, la COP30, que se estará llevando a cabo en la ciudad de Belém do Pará, en Brasil. Se estarán reuniendo más de 50.000 personas de 190 países para dialogar sobre los retos y avances que hay para combatir y adaptarse al cambio climático. Recordemos que se cumplen más o menos 10 años desde la firma del Acuerdo de París, que busca limitar el calentamiento global a máximo 1.5 grados centígrados. De lo contrario, el planeta podría enfrentar, según expertos, graves problemas en cuanto a diversidad y en cuanto a los países más subdesarrollados. Los dejo con un último dato, y es que, según expertos, es la primera COP en la historia de cambio climático en la que no hace presencia Estados Unidos. A esta hora es noticia en Antioquia que ya está en medicina legal el cuerpo de Emiliana Castrillón Herrera, la joven de 19 años de edad que estuvo desaparecida durante 9 días y que fue hallada hace unas horas en zona rural del municipio de Venecia, en el suroeste de este departamento. Familiares y amigos están a la espera del dictamen forense para conocer qué le pasó a esta joven Emiliana. A esta hora se conoce en Barrancabermeja la condena que profirió el Juzgado Séptimo Municipal contra Heradis de Jesús Salas por el delito de maltrato animal agravado en contra de una perrita conocida como Kiara, en hechos que sucedieron en el año 2021. Esta persona está acusada de golpearla, de acuchillarla y de causarle finalmente la muerte. Por este hecho fue condenado a 20 meses de prisión, 24 meses de inhabilidad para tener animales o mascotas y una multa de 8 salarios mínimos. Los animalistas consideran que, aunque no va a pagar la pena en la cárcel porque es un delito escarcelable, sí es importante seguir sentando precedentes para que los seres humanos dejemos de maltratar a los animales. La Gobernación del Valle puso en marcha el sistema Raptor, una red aérea de vigilancia con drones de última generación que refuerza la seguridad. Estos equipos permiten monitorear en tiempo real zonas críticas y apoyar operativos policiales para prevenir delitos. Este es el novedoso sistema de seguridad aérea que acaba de adquirir el Valle del Cauca. Raptor, como fue nombrado, está conformado por 4 drones de última generación que operan en condiciones climáticas adversas, pueden desplazarse a más de 80 kilómetros por hora y volar hasta a 500 pies de altura. Tener control territorial, la de poder prevenir y también pues disuadir. La tercera, de poder lograr que las personas que van a cometer algún delito pues se les pueda identificar, que eso es muy importante. Rápida respuesta, va a estar conectado en línea directa con el CEGES, que es el Centro de Comando y Control y de Emergencia y de Seguridad que tenemos en el departamento del Valle del Cauca, que opera en el municipio de Buga. Este robusto sistema está equipado con cámaras 4K que permiten ver hasta a 8 kilómetros de distancia. Poseen visión infrarrojo para operaciones nocturnas y detección de calor. Además, pueden mantener operación continua sobre las zonas donde se sobrevuela. Nuestros drones tienen un personal calificado que la Gobernación ha contratado para que pueda poner al servicio
de los ciudadanos estos equipos que van a poder transmitir en tiempo real, desde donde estén hasta las instalaciones del Centro de Emergencia y Seguridad, todo lo que esté ocurriendo. Este sistema está priorizado para poder robustecer la capacidad de vigilancia y seguridad en territorio. Raptor es coordinado desde un centro móvil de operaciones y se articula en tiempo real con el Centro de Gestión de Emergencias y Seguridad y las redes de patrullaje de cada municipio para actuar de manera inmediata ante cualquier alteración del orden público. 2 de los 5 militares que fueron secuestrados recientemente en Arauca son del departamento de Sucre. Hablamos con sus familiares y amigos quienes piden su pronta liberación. En el municipio de Oveja, Sucre, la angustia y desesperación embarga a la madre, familiares y vecinos del soldado César Julio Muñoz Osorio, uno de los 5 militares que fueron secuestrados por el ELN en Tame, Arauca. Ay, llorando todos estos días, con esa angustia que yo casi no duermo, sufriendo por mí. Todos angustiados porque de igual no esperábamos eso de que lo fueran a secuestrar y esas cosas. Entonces le pedimos a Dios que donde esté esté bien. César Julio es un joven de 23 años, es el menor de 6 hijos, nació y se crió en Oveja, Sucre y entró al ejército hace unos 5 años con muchos sueños, metas y propósitos. Me dijo, mami, no sé de tanta mala vida, encoméndese a Dios, que a mí me van a ir bien ahí y de que mis sueños van a cumplirse, porque yo a usted le voy a hacer su casita. Esta es la humilde vivienda donde viven los familiares del soldado César Julio Muñoz, quien fue recientemente secuestrado. Le piden a sus raptores que respeten su integridad y su vida y al gobierno que facilite su proceso de liberación. Yo les pido con todo corazón que pronto me liberen a mi hijo, que no me le vayan a hacer daño, que no me lo maltraten, que respeten la vida de mi hijo. Por otra parte, en el municipio de San Marcos, Sucre, también piden la liberación del soldado Daniel José Munive Sandoval, quien fue secuestrado junto a César Julio y 3 compañeros más en Tame, Arauca. Él es una persona que va a tener su primer hijo, se fue muy alegre, esperando de que para recibir su hijo el próximo mes, que por favor que los traigan sanos y salvos. Los familiares de estos soldados profesionales en el departamento de Sucre solo esperan que se pueda agilizar un proceso de liberación. Hoy se presentó en Bogotá el estudio 3000 Voces por la Democracia, donde organismos internacionales alertaron a las autoridades estatales por el alto número de casos de violencia contra mujeres que ejercen la política. Nicole Buitrago nos amplía esta noticia. Este informe reveló que 3 de cada 4 mujeres que han estado en la posición de candidatas presidenciales han vivido algún tipo de violencia solo por el hecho de ser mujer. Más del 61% manifestaron que han vivido en medio de estas campañas de forma presencial algún tipo de insulto, palabra ofensiva e incluso violencia psicológica que tiene que ver con comentarios relacionados con su rol dentro de estos cargos o sus capacidades para poder ejercerlos. Y más del 41% han manifestado vivir este tipo de violencias, pero a través de las plataformas digitales. El principal dato y más revelador es que el 78.8 mujeres que fueron candidatas vivieron alguna situación de violencia. Y esta violencia puede haber sido psicológica, física, sexual, económica. Muchas mujeres a veces tienen que decidir si seguir participando en la política o sentirse seguras. Entonces eso también es un atentado a la democracia que vive en nuestros países. Las autoridades internacionales insisten en que se debe implementar de forma urgente una reciente ley que precisamente busca prevenir y castigar este tipo de actos violentos en contra de las mujeres que ejercen la política, pero además a tomar medidas durante estos ejercicios de campaña y que incluso haya un equilibrio a nivel paritario para que tengan las mismas oportunidades en este mundo de la política. Gracias, Nicole. Y en el marco de la celebración de la independencia de Cartagena, el aeropuerto Rafael Núñez obtuvo la certificación de Aeródromo Internacional por parte de la Aeronáutica Civil. Leonel Quintana, ¿qué significa este logro?
Este certificado garantiza que el aeropuerto cumple con los más altos estándares nacionales e internacionales para el desarrollo de la aviación civil. Y es que en lo que va corrido de este año se ha movilizado por esta terminal aérea 6.3 millones de pasajeros, un 3% más en comparación a octubre del año anterior. Esta certificación es mucho más que un requisito legal. Es la validación de nuestro compromiso inquebrantable con la seguridad operacional al más alto nivel. Es la demostración fehaciente de que hemos adoptado y superado los estándares exigidos por los reglamentos aeronáuticos de Colombia y por extensión las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI. Este logro significa una profunda responsabilidad con cada pasajero, con cada aerolínea y con cada miembro de nuestra comunidad aeroportuaria. El concesionario OINAC informó que se van a invertir 900.000 millones de pesos en la ampliación del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena. Desde la heroica Leonel Quintana Mutón, Noticias Caracol. Y a propósito de la heroica, hoy 11 de noviembre, Cartagena celebra 214 años de independencia, una de las fechas más importantes de su historia. La ciudad vive una jornada de desfiles, comparsas y eventos culturales que reúnen a miles de personas. Isaac, ¿cómo están celebrando los cartageneros? Bueno, y todos los que están allá. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Miren, a esta hora se está realizando el bando escolar, que es un desfile protagonizado por niños de diferentes colegios de Cartagena que están recorriendo diferentes calles del centro histórico y del barrio Getsemaní, precisamente dando a conocer esa cultura, ese folclore, esa tradición del Caribe colombiano. Y hoy en la noche se espera un concierto en la Plaza de la Aduana, donde uno de los artistas más esperados será el cantante vallenato Poncho Zuleta. De esta manera, aquí en Cartagena arrancan las fiestas de la independencia. Durante toda esta semana dicen las autoridades que se espera un impacto económico de más de 60.000 millones de pesos. Hace 214 años, Cartagena se convirtió en la primera ciudad de Colombia en proclamar su independencia absoluta de España. Desde ese momento no solo quedó inscrita en la historia, sino también en el corazón de un país que la reconoce como símbolo de resistencia, libertad y orgullo nacional. Me siento orgullosa de ser cartagenera porque esta es una ciudad llena de historia y tradiciones. Cartagenero es un ser efectivo, que hace las cosas, que vive orgulloso de su ciudad, que utiliza la cultura y el patrimonio como medio para sobresalir. Y para celebrar arrancan las fiestas de la independencia, una tradición llena de color y música que busca exaltar la riqueza cultural al tiempo que impulsa la economía de la ciudad. Todo el mundo quiere venir a Cartagena para ver el desfile de independencia, para disfrutar con esos 8.000 artistas que van a participar. Cartagena es más que un destino turístico, es patrimonio con su centro histórico amurallado, es belleza con sus playas insulares y su puerto es uno de los más importantes en el mundo. Es gastronomía, es cultura, es deporte, es patrimonio, pero también es destino turístico religioso. Cartagena sabe a coco, a patacones, a las tradicionales arepas de huevo y en los barrios populares la vida se mueve a ritmo de champeta. Ya que por medio de ella, en otras partes donde de pronto no conocían la ciudad, escuchan una champeta y automáticamente dicen, la champeta es Cartagena. Cartagena enfrenta grandes retos, pero más allá de las dificultades, la heroica busca transformarse para ofrecer mejores oportunidades. Fortalecer todos los circuitos económicos, fortalecer el empleo, fortalecer los valores patrimoniales y culturales, sino unirnos para trabajar por miles de cartageneros que necesitan que estemos muy pendientes de ellos. 214 años después de su gesta heroica, Cartagena sigue brillando como la joya del Caribe, que representa la esencia de Colombia, diversa, resiliente y orgullosa de su libertad. Felicidades a la fantástica. Y arrancó la maratónica Navidad en el centro de Barranquilla. Se trata de un plan que lanzaron los comerciantes para reactivar las ventas de fin de año con descuentos trasnochones como antesala a la temporada navideña. Listo, aquí estamos ya viviendo el ambiente, señoras y señores, en el centro de Barranquilla. Fin de año maratónico y la gente lo sabe. Muchos barranquilleros comenzaron a madrugarle a la temporada de fin de año. Jeans, blusa, la ropa de diciembre, claro, hasta que se ponga más carita. Es el grado de mi hija, entonces es fiesta muy especial. La ropita de ella y la mía pues. En el centro de la ciudad, el comercio amaneció modo Navidad.
y anuncian descuentos y aguinaldos para reactivar las ventas. Aquí tenemos arbolitos desde 52.000 pesos en adelante, desde todos los tamaños hasta 300.000 pesos. O sea, tenemos arbolitos de hasta 3 metros de altos y tenemos productos navideños hasta de 1.000 pesos en adelante. Las autoridades reforzaron la seguridad para brindar tranquilidad a los compradores. Hay que madrugarle al fin de año, eso es lo más importante. No dejes todo para última hora, el centro lleno, me empujaron, me pisaron. No, vente desde ya a disfrutar de las promociones. Por ahora, lo que más se está vendiendo es ropa para los grados y artículos para la decoración navideña. Pero los comerciantes también ofrecen otros productos de fin de año con buenos precios. Tendremos buenos descuentos y grandes ofertas para todos nuestros clientes. Así que invitamos a todos los colombianos que vengan y visiten el centro de la ciudad de Barranquilla, donde encontrarán desde una joya y todos los artículos de Navidad. Algunos almacenes en el centro comenzaron a ampliar sus horarios de atención en horas de la noche. Desde las costas del Caribe colombiano, un investigador estudia las características de la arena para evaluar la salud de las playas. Su trabajo aporta información clave para proteger los ecosistemas marinos y promover el cuidado del litoral. Mi nombre es Nelson Guillermo Rangel Buitrago y esta es mi historia. A través de un análisis de arena o sedimentos, el docente Rangel determina las condiciones en que se encuentran las playas del departamento del Atlántico. Sirve cuando se tiene pensado hacer algún tipo de plan de manejo de procesos erosivos, comenzar entendiendo dónde se encuentra un tipo de sedimento en particular que puede ser utilizado para rellenar cualquier playa que se esté viendo afectada por el problema de erosión. Sus investigaciones se centran en la geología y geomorfología costera, los peligros costeros, la contaminación marina, los desechos marinos y la gestión costera. ¿Cómo nació la idea para desarrollar esta investigación? Nace de nuestro grupo de investigación después de haber estado estudiando desde hace 10 años que estamos en la Universidad del Atlántico las diferentes problemáticas ambientales que se están presentando en los ecosistemas costeros de este departamento. Eso es lo bueno de saber sobre la calidad de arena que tenemos acá en el Atlántico, de saber cuidar lo que es el ecosistema, nuestras playas de todas formas también, de los que vienen. Sus trabajos se han publicado en revistas como Ocean and Coastal y Marine Pollution, en las que ha concluido que la salud de las playas se halla en relativa normalidad. Los trabajos de él demuestran ese interés que tenemos en el país de producir información en una escala regional, mundial también. Nelson Rangel Buitrago es un colombiano que hace historia.